¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Ricardo Matallana Gaviria, miembro de Cuántica Bioenergética, institución dedicada al tema de las terapias alternativas. Y desde hoy estaré aquí, por su canal, para abordar una serie de temas relacionados con la sanación energética o terapias alternativas. Abordaremos temas como el Reiki, como la sanación pránica, como las gemas y sus propiedades curativas, igualmente el sonido, la luz como herramientas de sanación. Nos introduciremos en el tema del análisis transgeneracional, la biodescodificación y un largo etcétera de temáticas que tienen que ver con esto de las terapias alternativas y que han tomado tanto auge en nuestro país, y que realmente en Cuántica nos apasiona, nos gusta y queremos compartir nuestra experiencia, nuestras prácticas y esperar de ustedes también que compartan sus experiencias y sus prácticas, así generar un espacio de debate y discusión alrededor y de formación alrededor de esta temática tan interesante. Para hoy, teniendo en cuenta que iniciamos y que queremos darnos a conocer y que ustedes nos conozcan y empezar a conocerlo a ustedes, y siendo nuestra institución, denominando nuestra institución Cuántica Bioenergética, hemos preparado un tema también bien interesante y bien importante, ¿no? El tema de la física cuántica. Es un tema bien complejo, por ello pues solo abordaremos algunos aspectos importantes, aquellos que nos parecen de fundamental importancia para el tema de la salud, de la sanación. Y nos interesa pues poner a circular este tipo de conocimiento, escucharlos a ustedes a través de los comentarios que puedan dejar aquí en el sitio y pues nada, empezar a discutir sobre ese tema. Entonces, amigos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro canal con el tema, como ya les dije, de la física cuántica. Entonces, bienvenidos. Y hagamos. Bueno, veamos. La aspiración de toda física es básicamente, o el objetivo o el objeto de toda física, es básicamente describir, entender, describir la naturaleza. Y para ello, lo importante básicamente es entender sus leyes. Como toda disciplina, la física no nace siendo lo que es hoy, ¿sí? Existe física teórica, física experimental, existe la astrofísica, la física que explica el electromagnetismo, y así existen diferentes divisiones de la física como toda ciencia, pero la física no ha sido siempre eso, sino que ha tenido procesos evolutivos, ¿sí? Han habido diferentes paradigmas, ¿sí? La física aristotélica es un paradigma. La física newtoniana es otro paradigma, ¿cierto? La física einsteiniana es otro paradigma. Y cada paradigma nos va a dar una forma de entender y comprender el mundo, ¿cierto? Vamos a entender paradigma como un conjunto de creencias que nos permiten guiarnos y nos permiten entender un sector de la realidad, ¿sí? En este caso, el mundo natural. Cómo es la naturaleza, y la física se encarga de eso. Pues bien, uno de esos paradigmas es el paradigma de la física clásica. Y la física clásica tenía una visión del mundo que sostenía que la realidad, el mundo, estaba basado en la existencia de cuerpos sólidos que se movían por el espacio vacío. Este concepto de la física clásica todavía es válido hoy en el reino de nuestra experiencia cotidiana, donde es útil. Pues si nosotros volteamos a mirar a nuestro entorno, pues lo que vamos a encontrar es espacio vacío, y en ese espacio vacío una serie de cuerpos que se desplazan por ese espacio. Además de esto, ambos conceptos, el de espacio vacío y el de cuerpos sólidos, se encuentran tan profundamente arraigados en nuestros hábitos de pensamiento que nos parece
imposible o nos es difícil, es muy difícil para nosotros imaginar siquiera una realidad física en la cual esto no tenga aplicación. Y sin embargo, esto es precisamente lo que la física moderna o física cuántica nos obliga a hacer cuando vamos más allá del mundo o cotidiano. Por ello, durante mucho tiempo, esta física, la llamada física clásica, fue considerada la teoría definitiva para describir todos los fenómenos naturales. Pero veamos un poquito más en detalle esto, para que no se me pierdan y yo no perderme también, porque en esto es bien fácil perderse uno. Empieza uno a echar cháchara y se va uno por otros caminos y otras cosas. Cuando yo hablo de física clásica o cuando hablamos de física clásica, nos estamos refiriendo a la figura de alguien muy importante para la ciencia, es decir, incluso la figura de la ciencia, diría yo. Cuando hablamos de ciencia, viene como a la cabeza la figura del señor Sir Isaac Newton, inglés. Este señor, en 1687, publica la teoría de la gravedad. Y esto va a marcar, mejor dicho, un punto de quiebre en los conceptos que se tenían sobre el mundo. Nos va a ofrecer toda, a partir de eso, se va a construir toda una teoría que nos informa de cómo es la realidad, ¿cierto? Y es que el señor Newton, como les decía, es básicamente una de las figuras más importantes, o si no la más importante a mi modo de ver, dentro de la ciencia occidental. Newton define el método de la ciencia como lo conocemos hoy, el método de la ciencia en sí mismo. Las nociones de hipótesis y experimento se las debemos a Newton. Y las técnicas que iban a hacer del manejo racional del ambiente un programa intelectual viable en la modernidad, básicamente se las debemos a Newton. ¿Cuál es el programa de la modernidad? Pues el programa de la modernidad es el dominio de la naturaleza, ¿cierto? Hay un señor que también habla en el siglo XVII, o sea, en el 1600 algo, no 1600 y no 1600 antes, pero es anterior a Newton, que también es de fundamental importancia, que es el señor Renato Descartes. Y él, en un libro que yo recomiendo mucho para comprender el momento actual por el que vivimos y todo lo que ha pasado y todo el desarrollo de la modernidad, en el libro El discurso del método, que vuelvo y digo, recomiendo mucho su lectura, define de manera magistral el programa de la modernidad. Por eso yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un párrafo pequeño del programa del discurso del método del señor Descartes. Entonces el señor Descartes nos dice, permítame un momentico, por aquí está, pero en cuanto hube adquirido algunas nociones generales que tocan a la física y que comenzando a experimentarlas en diversas dificultades particulares, hube advertido hasta dónde pueden conducir y cuánto difieren de los principios de que nos hemos servido hasta el presente. Creí que no podía tenerlas ocultas sin pecar gravemente contra la ley que nos obliga a procurar, en cuanto nos es posible, el bien general de todos los hombres. Pues ellas me han hecho ver que es posible llegar a conocimientos muy útiles. Esto es una obsesión de la modernidad, lo útil, lo que sea útil, lo verdadero es lo útil para la vida, y que en lugar de esta filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, Descartes se dice que es el primer moderno y el último escolástico, y en la escolástica el conocimiento era un conocimiento especulativo tremendamente teórico, donde la autoridad era Aristóteles, acordémonos, y Santo Tomás de Aquino, pero bueno, eso es otro tema. Se puede encontrar una práctica por la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los otros cuerpos que nos rodean, tan distintamente como conocemos los diversos oficios de nuestros artesanos, los podríamos emplear del mismo modo en todos los usos para los que son apropiados, y así convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. Ese es el programa moderno. La intención de la modernidad, cuando el hombre despierta, cuando la razón emerge, ¿sí?,
Cuando con Descartes la razón nace, como diría Hegel, el programa fundamental era convertirnos en dueños y señores y poseedores de la naturaleza. Que ese programa se ha llevado a cabo, cada cual juzgará. Lo que sí es cierto básicamente es que ese programa ha tenido ciertas consecuencias, unas buenas, otras malas, pero entre las consecuencias ha estado algo que es bien interesante, que es y que hoy sufrimos, que es el desastre ecológico. Y ya hay consecuencias de orden psicológico y social que no nos vamos a poner a discutir. Lo que nos interesa aquí ver es que ese programa de la modernidad, también planteado por Descartes en su libro El discurso del método, se posibilita en gran medida gracias a el señor Newton, que nos legó una serie de principios y formas de ver y entender el mundo que hizo posible ese programa, ¿cierto? Entonces el pensamiento científico que se impone en la modernidad y su concepto de verdad, es decir, que las cosas sean, que se insiste en que todo sea totalmente predecible, racional, cuantificable, medible, calculable, y que en últimas el mundo entero obedezca a una ley matemática universal, fue un legado newtoniano. Entonces imagínense ustedes la grandeza de Newton, la grandeza del señor Newton, un tipo con una mente brillante, diríamos. Y a pesar, esta es la grandeza de Newton, que a pesar de que, como veremos, la física del siglo XX, es decir, la física cuántica, la física moderna, ha modificado significativamente los detalles de la síntesis newtoniana, del pensamiento newtoniano, de la física clásica, todo el pensamiento científico. Y cuando hablo del pensamiento científico, aquí hay que hacer una claridad, me estoy refiriendo al pensamiento científico hegemónico, ¿no? Porque sabemos que dentro de la ciencia existen diversos paradigmas y hay paradigmas alternativos, pero cuando yo me refiero al pensamiento científico moderno, al carácter mismo de ese pensamiento, es decir, su carácter empírico racional, en general, aunque ha sido modificado por la física moderna, ese pensamiento permanece en esencia profundamente newtoniano, ¿sí? En este sentido, el espacio del universo newtoniano, en el cual ocurren todos los fenómenos físicos, era un espacio tridimensional, ¿sí? Alto, ancho y profundidad. Y era un espacio, una dimensión absoluta. No era relativa, no, era absoluta. Siempre en reposo e inmutable. Para Newton el espacio no cambiaba, ¿cierto? Los cambios que se daban, que tenían lugar en el mundo físico, no en el espacio, sino en el mundo físico, eran descritos en función de otra dimensión, también absoluta, llamada tiempo. El tiempo no tenía ninguna conexión, decía Newton, no tenía ninguna conexión con el mundo material. Ese tiempo fluía suavemente desde el pasado, pasando por el presente, hacia el futuro, ¿cierto? Y los elementos del mundo newtoniano que se movían en ese espacio y en ese tiempo absolutos eran los átomos, los cuales eran considerados, y qué cosa tan pesada, puntos de masa pequeños, sólidos e indestructibles, de los cuales estaba compuesta, ¿qué? Toda la materia. Estas partículas, estas partículas, como las veía Newton, permanecían siempre idénticas a sí mismas en cuanto a su masa y su forma. Por ello la materia siempre, esto es bien importante, se conservaba y tenía un carácter esencialmente pasivo. De estas partículas, de estos átomos, Newton diría: me parece probable que Dios
en un principio formase la materia en partículas sólidas, duras, impenetrables, móviles, con ciertos tamaños y formas y con otras propiedades como su proporción en el espacio, tendentes en su mayoría a cumplir la finalidad para la cual fueron formadas. Siendo estas partículas sólidas, son incomparablemente más duras que cualquiera de los cuerpos porosos compuestos de ellas, de una dureza tal que incluso nunca se consumen ni se rompen en pedazos, no existiendo ningún poder que sea capaz de dividir lo que Dios en su primera creación hizo uno. Es decir, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Bueno, digo yo, no lo decía Newton, ¿no? Adicional a esto, para Newton existía una fuerza, la fuerza de la gravedad, que actuaba entre estas partículas materiales. Esta fuerza es muy simple y depende solo de las masas y de las distancias mutuas entre las partículas. Todo esto, como todos los físicos, pues Newton lo colocó en ecuaciones, ¿sí? Y esas ecuaciones se convirtieron en la base de la mecánica clásica y fueron consideradas leyes fijas y universales que gobiernan el movimiento o gobernaban el movimiento de los cuerpos materiales, y así se creía que daban cuenta de todos los cambios observados en el mundo físico. Así que nos vamos a detener un momento en las leyes físicas. Las tres leyes de Newton nos proporcionan un marco para describir el movimiento de los objetos ante la influencia de una fuerza. Veámoslas un poco más en detalle cada una de ellas para comprender el modelo newtoniano o el modelo de la física clásica. Bien, veamos la primera ley de Newton. Esta primera ley dice: todo objeto permanece en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, salvo que una fuerza actúe sobre él. Es decir, que si un objeto, cualquier objeto, sobre ese objeto no actúa ninguna fuerza, dice Newton que ese objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo a una velocidad constante, ¿sí? Una ley muy sencilla. Veamos la segunda ley. La segunda ley de Newton nos va a decir que un objeto de masa m experimentará una aceleración cuando sobre él actúe una fuerza. Es decir, en términos, en una fórmula podemos colocar eso: F igual a m por a, ¿sí? Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Quiere decir esto que si aplicamos una fuerza, nos dice Newton, conocida sobre un objeto y medimos su aceleración, su masa vendrá dada por el cociente entre la fuerza y la aceleración, lo cual va a suponer que sabemos cómo definir la fuerza, ¿sí? Eso es bien importante aquí, pero esa es la segunda ley de Newton. Bien, veamos la tercera. Bueno, entonces veamos la tercera ley. La tercera ley dice: para cada acción existe una reacción igual y de sentido opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuerzas existen por pares. Si yo me pongo de pie, mis pies ejercen presión sobre la tierra y la tierra responde ejerciendo presión sobre mí. Esto implica que en un sistema cerrado las fuerzas netas que actúan sobre él será igual a cero. Bien, estas tres leyes, las leyes del movimiento de Newton y la ley de la gravitación, es todo lo que necesitamos para entender el movimiento. Estas leyes nos proporcionan además una imagen muy intuitiva del mundo y son constatables en el mundo, en la realidad conocida. Y además nos permiten predecir con tremenda precisión cómo se mueven los objetos en el espacio, cómo se desplazan los objetos en el espacio. Sin embargo, a todo este sistema subyacen tres presupuestos fundamentales.
El primero es la suposición de que los objetos están en todo momento situados en algún lugar del espacio y que a medida que pasa el tiempo se desplazan de manera continua de un sitio a otro. Esa es la primera suposición. La segunda suposición básicamente es que los objetos siempre son lo que son y no son esto en un momento y aquello en otro momento, ¿sí? Es decir, una mesa es una mesa siempre y no va a ser más adelante una silla, o un carro es un carro y no más adelante un árbol, por decirlo así. Y la tercera suposición de la que parte este sistema es que básicamente los objetos ocupan un lugar en el espacio, no están en muchas partes al mismo tiempo. Estas son suposiciones en las que se basa el sistema de la física clásica. Como veremos, en la física cuántica, pues las cosas no van a suceder así, sino que nos vamos a encontrar con una dimensión de la realidad en que este sistema no sirve para explicar lo que sucede realmente ahí. Pero recapitulemos. Venimos viendo la física clásica o física newtoniana y vemos cómo desde esta perspectiva el cosmos es considerado como una gran máquina totalmente causal y determinada. El futuro de cualquier parte del sistema podía en principio ser predicho con absoluta certeza siempre que su situación en un momento dado se conociera con detalle. Esta perspectiva fue aplicada con éxito a múltiples áreas de la naturaleza, al movimiento de los planetas, por ejemplo, el de los fluidos, las vibraciones de los cuerpos elásticos, a la teoría del calor, y en todos los casos resultó exitosa, lo que llevó a los físicos del siglo XIX a considerar que el universo era una máquina gigante que funcionaba según las leyes de Newton. Y sin embargo hoy sabemos que el modelo newtoniano o la física clásica es sólo válida para objetos compuestos por un elevado número de átomos y únicamente para velocidades muy pequeñas comparados con la velocidad de la luz. Esto no significa que Newton estuviera equivocado, ni que se hubiera pifiado. Lo que significa básicamente es que el modelo es parcialmente cierto y que a partir de los nuevos descubrimientos que vamos a empezar a ver a partir de este momento, pues lo que se necesitaba era un cambio de paradigma, un paradigma que abarcara todos los fenómenos, tanto de lo macro como de lo microscópico o lo subatómico. Y eso es lo que vamos a ver cómo se dio este proceso a partir de este momento. Como veíamos, la aspiración de toda física es básicamente encontrar una teoría que permita dar cuenta de la verdad última de la naturaleza. Es decir, una teoría física que nos permita describir la naturaleza en su totalidad. No este aspecto de la naturaleza, ni este otro aspecto de la naturaleza, sino explicar todos los fenómenos naturales. Esa es la aspiración de toda física. Pero como la física, como toda ciencia, básicamente, la física, como toda ciencia, ha sido el producto de un proceso histórico. Un proceso histórico a través del cual se han generado diversas teorías, que dan cuenta de secciones de la naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la teoría que veníamos viendo, que es la mecánica clásica, que pretende explicar y logra explicar de manera magistral, por eso decíamos que Newton no era que estuviera equivocado, el movimiento de los cuerpos macroscópicos. Esa es una. Otra teoría es la teoría del electromagnetismo. ¿Sí? Acordémonos del señor Maxwell, ¿cierto? Y el electromagnetismo pues intenta explicar o describir los fenómenos electromagnéticos, fenómenos como la luz, por ejemplo, ¿cierto?
Otra teoría es la teoría de la relatividad de Einstein, que describe o que busca describir el espacio-tiempo y la interacción gravitacional. Otra teoría podría ser, por ejemplo, la termodinámica, ¿cierto? Describe los fenómenos moleculares y de intercambio de calor. Y dentro de esas teorías está la teoría de la física cuántica, que busca describir el comportamiento del mundo atómico y que es el objetivo de nuestra charla o de nuestro programa hoy. ¿Listo? Pero veamos un poco cómo se llega a construir la teoría cuántica, que afecta radicalmente, que va a afectar radicalmente la concepción newtoniana del mundo, de la naturaleza y del universo, ¿cierto? Pues bien, durante las 3 primeras décadas del siglo XX se presentaron toda una serie de cambios y descubrimientos teóricos y experimentales que transformaron radicalmente el panorama de la física hasta ahí, de la física que venimos viendo, ¿cierto? Pero fueron 2 hallazgos en particular los que dieron al traste con la concepción de la naturaleza, del mundo y del universo que hasta ese momento se tenían. Esos 2 avances son la teoría de la relatividad y los avances de la física atómica. A partir de ahí se hicieron añicos una serie de conceptos que habían hasta ahora constituido el corpus teórico que permitía describir el universo. Conceptos como por ejemplo el de tiempo absoluto y espacio absoluto quedaron hechos añicos con la teoría de la relatividad. Las partículas elementales como puntos de materia sólida perdieron su significado. Imagínense. La naturaleza estrictamente causal de los fenómenos naturales también se fueron a la basura. Y estoy hablando en sentido estricto. Y el ideal de describir la naturaleza en términos objetivos no se pudo sostener. Y todo porque los nuevos fenómenos en los nuevos campos en los que incursionaban los físicos, que ya veremos cuáles son esos campos, pues no permitían una explicación a partir de los postulados de la física clásica. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis, así como cuando hablamos de la física clásica, teníamos que hacer mención a un titán del pensamiento, a un grande del pensamiento, el señor Sir Isaac Newton, que como vimos no es que estuviera equivocado, sino que su teoría pasó, después de todos estos avances de los que venimos hablando, a ser parcialmente cierta, ¿cierto? Cuando hablamos de la física clásica nos referíamos a Sir Isaac Newton. Ahora cuando hablamos de la física moderna nos tenemos que referir a otro titán del pensamiento, ya no inglés sino alemán, el señor Albert Einstein. Y es que Albert Einstein, como todo físico que se respete, tenía como objetivo fundamental encontrar una base teórica que permitiera explicar toda la naturaleza, o sea, una base teórica única para toda la física. Y con este ideal en mente, Einstein construye la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad, que va a publicar por allá en los años 1915-1916, y que serviría como armazón común para la mecánica, tanto para la mecánica como para la electrodinámica. Las 2 teorías de la física clásica. Esta teoría significó drásticos cambios en los conceptos tradicionales de tiempo y espacio. Ya el tiempo y el espacio no eran dimensiones absolutas, ya se hablaría no del tiempo y el espacio, sino de una dimensión cuatridimensional, la dimensión del espacio-tiempo, ¿cierto? Albert Einstein fue el de la famosa fórmula, ¿no? E igual a m por c al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esta pequeña fórmula, que tal vez es la fórmula más famosa de la física, ¿cierto? Pues básicamente nos hace hacer conciencia de un hecho fundamental, que la materia, la masa, concepto tan
querido por la física clásica, no era más que una forma de energía. Eso lo hizo el señor Albert Einstein. Él solito hizo ese descubrimiento, elaboró la teoría de la relatividad, ¿sí? Él solito. No obstante esto, al contrario, la teoría cuántica, que es de la que nos vamos a ocupar, al contrario de la teoría de la relatividad, que fue la empresa de un solo hombre, de un titán como Einstein, la teoría cuántica fue el producto de la elaboración colectiva de todo un equipo de físicos que empezaron a incursionar en el campo del átomo. Pero veamos esto un poco más en detalle para dimensionar la importancia de la teoría cuántica, de la física cuántica. Claro, no vamos a entrar en todos los detalles de la física cuántica porque esto nos llevaría básicamente mucho tiempo, muchos programas, nos metería en problemas en ciertas cosas, y pues la idea es básicamente, como dijimos al principio, dar una idea de aquellos elementos de la física cuántica que nos permiten hoy entender de una manera diferente, alternativa, no solo la naturaleza, el universo y el hombre mismo, sino aquello de lo que comúnmente se llama salud y enfermedad. Entonces vamos a detenernos un poco en algunos detalles de lo que fue la física cuántica y ver qué significado tiene eso para este campo, que es el campo en el que nos ocupamos en cuántica bioenergética. Listo, entonces veamos. Pues bien, resulta que en el siglo XIX los físicos empezaron a encontrarse con una serie de fenómenos, como por ejemplo la desintegración radioactiva, que capta su atención y los va llevando cada vez más a zambullirse en el interior del átomo. Esto va a implicar, entre otras cosas, que se van a encontrar con una dimensión de la naturaleza que trasciende los límites de la experiencia sensorial. ¿Y qué se encuentran al interior del átomo? Lo primero que se encuentran es con la realidad de las micropartículas. Y se descubre, por ejemplo, que los átomos, en lugar de ser las partículas duras, sólidas e indestructibles que se había creído desde la antigüedad y de las que nos hablara Newton, estaban compuestas por vastas regiones de espacio vacío, en el cual partículas extremadamente pequeñas, los electrones, se movían alrededor del núcleo, el cual era aproximadamente unas 100.000 veces más pequeño que la totalidad del átomo, imagínense ustedes. Y sin embargo, ese núcleo contenía casi toda la masa del átomo. Eso es un hecho bien interesante, porque entonces, si no estamos conformados de materia, si el átomo es básicamente, fundamentalmente espacio vacío, ¿dónde está la materia? Bueno, pero ya miraremos eso con más detenimiento. Esto significa ni más ni menos que la materia existente del núcleo debía ser extremadamente densa en comparación a las formas de materia conocidas hasta ahora, ¿cierto? El mundo, pues, a partir de esto, ya no se podía considerar como se creía compuesto de ladrillos de materia, y de hecho, ¿qué es lo que es exactamente la materia? Se convierte en algo extremadamente problemático, ¿cierto? Hasta llegar a convertirse la materia a día de hoy como una hipótesis. Recordemos la fórmula de Newton, de Einstein, ¿no? La energía, que nos dice que la materia no es más que una forma de energía. Otro aspecto fundamental es que, al ser la energía lo único real, al parecer todo en el universo está relacionado con todo lo demás. Bien interesante este aspecto, sobre todo para el campo que nos ocupa, que es el campo de la salud. No perdamos de vista que esta conferencia está orientado a ver desde una perspectiva cuántica las terapias alternativas. Y el otro aspecto que maravilló a los científicos y que es bien interesante
es que estas partículas subatómicas presentan un aspecto dual. Es decir, que dependiendo de cómo las veamos, aparecen a veces como partículas y otras veces como ondas. ¿Sí? Bien interesante. Al respecto nos vamos a detener un momentico ahí y luego continuamos. Existe un experimento bien interesante que ilustra de manera magistral lo anteriormente dicho. El experimento de la doble rendija. Y vamos a ver en qué consiste el experimento de la doble rendija y lo que significó en últimas en relación con el paradigma newtoniano de la física clásica. Veamos pues. El experimento consiste en que toman una fuente que emite electrones, esta fuente, hacia una barrera en la que se han practicado dos rendijas o agujeros. Al otro lado de la barrera hay una pantalla que brilla cada vez que un electrón la alcanza. Ahora bien, al lanzar los electrones, los pequeños destellos de luz que se producen cada vez que uno a uno estos chocan contra la pantalla, uno esperaría que estos fueran creando un patrón y la pregunta sencilla es ¿cuál patrón? Suponiendo que los electrones no son más que pequeñas partículas materiales, de acuerdo a las leyes de Newton, cabría esperar que la imagen que surja tendría un aspecto similar a este. Algunos electrones atravesarían la rendija, algunos no. Los que lo hacen pueden salir ligeramente desviados al rozar los bordes de la misma, lo que hará que se dispersen un poco, pero la mayoría de los impactos y por lo tanto los puntos más brillantes en la fotografía aparecerían sin duda directamente alineados con las dos hendiduras, ¿sí? Con las dos hendiduras de la barrera del medio. Sin embargo, cuando se hizo el experimento, no fue eso lo que sucedió, y la imagen resultante se parece más a esta. Lo extraño de todo esto, y que maravilló a los científicos, es que las franjas alternas forman lo que se denomina un patrón de interferencia. Y la interferencia es un fenómeno más relacionado con las ondas que con las partículas materiales, que se supone que son los electrones, partículas materiales. Por eso, no obstante, para Newton y también para el sentido común, los electrones, que se supone son partículas materiales que surgen de una fuente, se han de mover en línea recta hacia las rendijas, porque no hay una fuerza o unas fuerzas que actúen sobre ellos. Recordemos la primera ley de Newton, ¿no? La atraviesan y continúan en línea recta hasta impactar en la pantalla. Sin embargo, un comportamiento de esta naturaleza no tendría por qué dar lugar a un patrón de interferencia, sino a un par de franjas como estas. Conclusión. En el mundo subatómico, el electrón, partícula material que posee masa y carga eléctrica bien definida y que parece un pequeño punto de materia que ocupa un lugar en el espacio, se comporta como partícula y como onda al mismo tiempo, es decir, como si se expandiera en el espacio. O también podemos decir que el electrón no se comporta exactamente como una partícula normal, pero tampoco se comporta exactamente como una onda, porque el patrón no se forma como consecuencia de una acumulación de energía, sino a partir de muchos puntos diminutos. O sea que la única conclusión a que podemos llegar es que el electrón se encuentra en varios lugares a la vez. Todo esto no tiene parangón en el mundo macroscópico y por lo tanto
no puede ser explicado desde las leyes de la física clásica o física newtoniana. Esta propiedad de la materia resulta muy extraña. Parece muy difícil, a la luz de la física clásica y el sentido común, aceptar que una cosa pueda ser al mismo tiempo una partícula, es decir, un cuerpo, aunque muy pequeño, de masa que ocupa un lugar específico y preciso en el espacio, y al mismo tiempo una onda que se esparce por una extensa región de ese espacio. Sin embargo, el experimento de la doble rendija es lo que nos muestra. Otro punto importante es que las partículas subatómicas no tienen ningún significado como entidades aisladas, sino que solo pueden entenderse como interconexiones. Eso es bien importante para el tema que nos ocupa. De este modo, la física cuántica ha revelado la unidad básica del universo. Ha mostrado que no podemos descomponer el mundo en unidades más pequeñas existentes independientemente. Es decir, en átomos, en esos átomos duros, indestructibles, de masa dura, indestructible, de los que había hablado Newton. ¿Sí? A medida que los científicos penetran en la materia, la naturaleza no muestra ningún ladrillo básico aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto. Acordémonos que en la física clásica la masa de un objeto siempre se había relacionado con una sustancia material indestructible, con alguna materia de la que se creía estar hecho todo, ¿sí? Todas las cosas. La teoría de la relatividad, sin embargo, demostró que la masa no tenía que ver nada con ninguna sustancia, sino que es una forma de energía. Y así el universo es experimentado como un todo dinámico, inseparable. O sea, es un universo muchísimo más sutil que el que se construyó a partir de la mecánica clásica. Vivimos inmersos en un mar de energía, donde todo está relacionado con todo, donde no existe separación. Pues bien, amigos, quedan muchas preguntas, como y bueno, y si eso es así, y si lo que existe es la energía, ¿qué es lo que le da en últimas su apariencia de solidez a la materia? Y en últimas, ¿qué es la materia? Y lo más importante, estarán diciendo ustedes, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la sanación? Pues bien, amigos, estas preguntas y otras serán el tema de nuestro próximo programa, de nuestro próximo encuentro, en el cual espero nos acompañen. Así, creo que hemos presentado nuestro canal. Esperamos que nos acompañen en las próximas oportunidades y que se suscriban. Aquí se pueden suscribir, suscríbanse, es darle clic ahí al botoncito, para que nos sigamos encontrando y sigamos compartiendo alrededor de todos estos temas tan interesantes. Yo les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga.